Nathan Leopold y Richard Love tenían la vida arreglada. Ambos provenían de familias adineradas de Chicago de la década de 1920. Leopold poseía una inteligencia por encima del promedio y estaba fascinado por el concepto del superhombre filósofo alemán. Por su parte, a Love le fascinaban las historias de crímenes y detectives y creía que se podía cometer el crimen perfecto. Juntos se vieron envueltos en uno de los casos criminales más polémicos de la historia de los últimos tiempos en los Estados Unidos. Este es el caso de Leopold y Love, los niños millonarios que quisieron demostrar su superioridad, tomando como víctima a un niño de 14 años de edad. Aquel 21 de mayo de 1924, el jovencito Bobby Franks no volvió a casa después de clases. En un arranque de desesperación, su padre, Jacob Frank, salió a buscarlo por los alrededores del barrio residencial de Kingwood, en la ciudad de Chicago. Cuando regresó a su casa, su esposa le notificó acerca de una llamada telefónica recibida, en la cual le dijeron: su hijo ha sido secuestrado, se encuentra bien, tendrá más noticias por la mañana. Y así como decía el mensaje, a las 9 de la mañana del siguiente día, el matrimonio recibió una carta escrita a máquina. En ella, le notificaban que se debía pagar un rescate de $10,000 por Bobby Frank. Veían instrucciones muy precisas sobre cómo se debía de hacer la entrega del dinero. También se indicaba que el pequeño sería puesto en libertad 6 horas después de que se hubiera pagado el rescate. Por la noche, la policía contactó al matrimonio Franks para decirle que un trabajador de un tren había encontrado el cadáver de un muchacho en un canal de desagüe, esto en una de las orillas del lago Wolf, cerca de las vías del tren. Edwin Gresham, cuñado de Jacob Frank, acudió a reconocer el cuerpo. Al mismo tiempo, a las 3 de la tarde, el teléfono sonó. Jacob Frank atendió y la voz del otro lado de la línea se presentó como Johnson, el secuestrador. Le dijo que en un taxi le irían a recoger a su casa para llevarlo a una farmacia donde se entregaría el dinero. Sin embargo, antes de que Frank saliera, su cuñado le notificó por teléfono que el cuerpo encontrado era el de su sobrino Bobby. El hecho estremeció a la ciudad de Chicago. Con rapidez se puso en marcha un operativo para encontrar a los asesinos de Bobby Frank. Un joven estudiante de 18 años, Richard Love, se ofreció a ayudar a un grupo de periodistas en sus investigaciones. Love guardaba todo lo referente al caso de Bobby Franks. Una de las primeras pistas halladas fue una máquina de escribir a orillas de un estanque, probablemente la misma con la que se escribió la carta de los Franks. La segunda pista resultó muy reveladora: unos lentes de pasta que más tarde se identificaron como pertenecientes a Nathan Leopold Jr. Este personaje tenía 19 años y era uno de los hijos de un millonario muy conocido de Chicago. Leopold se distinguía por su gran inteligencia. Era licenciado en filosofía por la Universidad de Chicago y en aquel momento estudiaba Derecho en la Escuela de Leyes de esa misma ciudad. Una de sus grandes obsesiones era la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El hallazgo de aquellos lentes hizo que la policía lo detuviera y el 29 de mayo lo llevaron al Hotel La Salle para prestar declaración ante el fiscal del estado. En el interrogatorio admitió que usaba unos lentes similares a los que la policía encontró. En todo momento se mostró tranquilo y confiado. Leopold daba clases de ornitología, el estudio de las aves, y a menudo iba con sus alumnos al lugar donde encontraron aquellos lentes. Le dijo a la policía que seguramente se encontraban en la bata que usaba durante sus clases. Al no encontrarlas, cambió su versión y dijo que seguramente se le habían caído durante las clases sin darse cuenta. La policía comenzó a sospechar de Leopold. Por ello es que insistió en seguirlo interrogando. En estas conversaciones salió el nombre de un amigo suyo, Richard Love.
quien era licenciado por la Universidad de Michigan. Nada le faltaba. La secretaria de su padre tenía instrucciones de entregarle dinero cada vez que el joven lo requiriera. Según Leopold, ambos salieron con unas amigas el 21 de mayo en su coche y estuvieron con ellas en Lincoln Park. Pero esta coartada se desmoronó cuando el chofer de los Leopolds testificó y dijo que el único día en que el joven Nathan no usó su coche fue precisamente aquel 21 de mayo, día de la desaparición de Bobby Franks. Lo que Leopold no sabía es que a poca distancia de ahí, Richard Love estaba siendo entrevistado por la policía y además acababa de confesar que ambos eran culpables del secuestro y del asesinato de aquel muchacho. Ambos conformaron una de las parejas de asesinos más absurdas de todos los tiempos. Nathan Leopold nació en Chicago el 19 de noviembre de 1904 y Richard Love nació el 11 de junio de 1905 en la misma ciudad. Desde temprana edad gozaron de todas las comodidades que muchos seres humanos aspiran a poseer. Tenían dinero ilimitado, vacaciones en los mejores destinos, un ambiente familiar donde los mimaban, educación en las mejores escuelas y mucho más. Sin embargo, desde que se conocieron se dieron cuenta de que les interesaba lo mismo, la emoción del peligro y lo prohibido. Se asociaron en 1921 y pronto comenzaron a cometer actos criminales como robos en tiendas y autos. Love disfrutaba de hacer llamadas obscenas a conocidos y desconocidos. Más tarde hicieron de los incendios una de sus actividades favoritas. Durante los interrogatorios, ambos coincidieron en que el papel de sus nanas en la niñez fue determinante para desarrollar una personalidad torcida. En el caso de Leopold, su niñera Matilda Watts le había llenado la cabeza de ideas sobre la esclavitud, el masoquismo y el bien o el mal. En el caso de Love, se crió con una joven proveniente de Canadá que utilizaba severos métodos de educación con él. Fue en 1924 cuando ambos comenzaron a planear aquel crimen. Su deseo era demostrar que poseían una inteligencia superior al resto y lo querían demostrar al mundo. Love era el más obsesionado con dicha idea. Durante los interrogatorios, no faltaron los momentos en que se acusaban mutuamente. Eligieron a Bobby Frank porque lo conocían y porque sabían que su familia tenía los recursos para pagar aquel rescate. Pese a que en todo momento contaron con el apoyo de sus adineradas familias, ambos fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión. Primero estuvieron en Joliet y más adelante trasladados a otra, donde ayudaron a crear un sistema educativo para los presos. El final de Leopold y Love fue muy distinto. Nathan escribió una novela de misterio y sus memorias. Salió bajo libertad condicional en 1958 y creó una fundación para ayudar a antiguos convictos, con los que ganó de su autobiografía. Vivió en Puerto Rico, donde se casó e impartió clases a nivel universitario. Murió en 1971. Por su parte, Richard Love fue asesinado por otro reo a navajazos, sin la mínima intención de cometer el crimen perfecto.